Eric Padilla. Ambos trabajamos para la Universidad Estatal a Distancia en el programa de enseñanza de la matemática. Una de las razones para, entonces alguien dice, bueno, pero ¿por qué si están profesores de la UNED, por qué no primaria? Bueno, resulta que por diversos proyectos en los que hemos participado en la misma universidad, nos hemos ido involucrando con un poco de primaria y un poco con muchachos de séptimo año, y bajo la propuesta de metodología de la resolución de problemas. Entonces, a partir de eso es que decidimos escribir algo, comentarlo con ustedes y tratar de asociarlo hasta donde nos lo permita con la propuesta de los nuevos programas de estudio del Ministerio de Educación Pública. Dentro de las ideas de resolución de problemas, creo que si nos metemos a buscar bastante información, pero creo que la mayoría conocemos que Polya es uno de los precursores de estas historias. Y él decía en algún momento, ya en 1944, hace un ratillo, dice, si el profesor dedica su tiempo a ejercitar a sus alumnos en operaciones rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero si, por el contrario, pone a prueba la curiosidad de sus alumnos, planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento y por la imagen que darles ciertos recursos para que aprendan a resolver problemas. Yo creo que la frase, y bueno, uno dice, mira, es que era Polya y que estaba en 1944 y no tenía adecuaciones populares y no tenía un montón de páginas. Podríamos entrar en todo eso que se vale, porque es la realidad en la que estamos inmersos. Pero sí, desde ahí ya empezamos a revisar cuál es el asunto de los problemas y por qué los problemas. Entonces tenemos ya desde ese entonces un buen referente. Ya después aparecieron nosotros, el Chompe y cualquier cantidad de más de gente escribiendo sobre esto. Tal vez lo que no va a quedar por ahí es algunos comentarios que hacemos, pero en la memoria está la ponencia, de la ponencia no está el material completo, y del material completo, que es lo que extraímos para la ponencia, entonces ahí lo único que no quedarán son los comentarios que a veces vamos a hacer. En los programas de estudio en matemáticas, propuesta del 2012 y transiciones que ustedes ya conocen, dice que en el currículo se enfatizará el trabajo con problemas asociados a entornos reales, físicos, sociales, culturales, que puedan ser imaginados de esa manera. ¿Okay? Se asume, y eso sí lo manejo ahí, que al usar este tipo de problemas es una poderosa fuente para la construcción de aprendizajes en las matemáticas. Ahorita iremos entrando en eso. Los propósitos, si nosotros leemos el programa completo, en los propósitos que se establecen en los programas del Ministerio, encontramos al menos dos que están ahí bien planteados. El aprendizaje de los métodos o estrategias para plantear y resolver problemas. Y para ello, bueno, ya hemos hablado de algo, las referencias de Polya y Alan Chompe son, y así sí lo dejo claro, son un marco de referencia. Porque si nos ponemos a leer más, por ejemplo de Polya, la gente, algunos le critican. Dice, paso 1, lea con detenimiento el problema. Bueno, creo que uno de los autores que empezaba a discutir decía, por supuesto, tiene que leerlo con cuidado. Más, tiene que leer el problema. Y Polya dice, lea el problema detenidamente. Bueno, ahí el proceso complejo es qué significa detenidamente. Y empezaron a hacerle, por eso es riquísimo cuando algo está escrito, porque es muy fácil empezar a despedazar y a quitar cuchillas. Entonces cada frase que escribía Polya había un francés que le sacaba algo. Bueno, pero es una idea.
O sea, él no descubrió algo probablemente muy extraordinario, ¿no? Pero es una propuesta, es algo con lo que uno al menos puede empezar a trabajar. Y lo que yo sí mantengo, creo que más adelante lo vamos a decir, es las ideas de Podja, a mí algunas las empiezo ahí a patinar, como que no estoy de acuerdo, pero es algo que me sirve para poder guiar al estudiante a cómo resolver un tipo de problema, o al menos me da esa luz para hacerlo. Y por eso en la segunda es otro marco importante, es que se debe imperar la idea de que cada estudiante es quien debe proponer, diseñar e interiorizar cada una de las estrategias que emplean la resolución de los diversos problemas. Primero, segundo año, podríamos guiar al muchacho. En tercero, tenemos chance. Resuelvan. Bueno, el tiempo, son elementos que hay que ir buscando. Pero la propuesta de la resolución de problemas se puede ver más positivo. Y el otro es el aprendizaje de los contenidos matemáticos. El problema propuesto debe conllevar a generar aprendizajes matemáticos en el contexto específico. Eso es lo que más se nos ha estado dando énfasis cuando nos ha dado capacitación mental. Es, pongamos un problema que conlleve al desarrollo de un contenido matemático. Y el estudiante deberá, a partir de lo planteado, pensar sobre ideas matemáticas, sin que ellas tengan que haber sido explicadas en detalle. Así como enfrentarse a problemas sin que hayan mostrado soluciones similares. Eso a veces es lo complicado. Escribe un ejercicio y de una vez la memoria se devuelve. ¿Cuál es resuelto? ¿Cuál es resuelto? ¿Cuál es resuelto? Niña, no ha hecho ninguno de esos. ¿Cómo se hace? O profe, no ha hecho ninguno de esos. ¿Cómo se hace? Bueno, es una de las tantas ideas que decía Podja. Devuélvase a ver cuál ha resuelto que se parezca al que va a resolver. Entonces, dos ideas salen ahí. Primero, enseñarle al muchacho cómo se resuelve un problema. ¿Cuál es esa heurística, esa estructura de pensamiento que usted debe hacer para resolver un problema? No es de la noche a la mañana. Se lleva su proceso. Primero, vamos a ver más adelante, es lo más complicado, enseñarlos a leer. Dentro de las investigaciones que hicimos los antes, uno de los problemas más complicados es y más adelante, ya me estoy adelantando, como yo después digo, como lo dije hace rato, es terminan de leer, no entendí cómo se hace. ¿Cómo se hace? Bueno, si queremos manejar esta estructura de pensamiento, tenemos que estar preparados para saber que eso se da y cómo lo resolvemos. Ese es el problema. Entonces, algunas ideas, algunos ejemplos. Si se quiere repartir 20 chocolates entre 5 personas, ¿cuántos chocolates recibe cada persona? ¿Cuántos? Cuatro. Ok. 4. Pero no dijo partes iguales. Y como no es persona chocolate, no soy individual. Sí, no dicen partes. Por ejemplo, Sí, sí, como no son todos chocolates, no le quedo la mano. No, pero los tiene, bueno, pero debe pero los repartir. tiene que repartir. entonces cuando empezamos a repartir, claro, ¿cuántas posibles soluciones Varias. podríamos tener al resolver este problema? Varias, porque Claro, hay varias. Pero, y lo que podemos analizar es ¿cuántos pensamos inmediatamente igual? Claro, nosotros siempre analizamos con una generalmente con una repartición equitativa. Claro. Yo pensé al contrario. nosotros Usted dos. pensaba que este sea uno 16. Todo para mí. Todos para mí, nadie. Bueno, hay que darle un mal. Parece. Hay que darle un mal. Todo para mí. Ok, entrando en ese problema tan sencillo.
de fracción. ¿Qué es lo que establece la fracción? Es repartir, eso sí es en partes iguales. Claro, eso sí es en partes iguales. Pero ahí no es en partes iguales. No, ahí no es. Entonces, la idea de que en matemáticas los problemas tienen una solución, una única solución, es complicada. No necesariamente cierto. Hay un montón que no, más, hay un montón que no tienen solución. Y la otra que es deliciosa cuando hablamos de problemas es la forma de resolverlo no es la que yo me sé. No, el camino está ahí. Todo depende de cuánto hemos trabajado en resolución de problemas con los muchachos. Y uno a veces se sorprende. Estoy en un proyecto en San Carlos que se llama Fortalecimiento del Aprendizaje de la Matemática y le puse un problemita a los muchachos de séptimo y era increíble la forma como lo resolvieron. Como proponían ahí, al menos usted tiene que tener una forma de resolverlo. Porque usted es el profe, usted planeó la clase y lo planificó. Y si tiene 3, ojalá 3. Pero de camino te vas a encontrar tantas sorpresas que ustedes nunca las prevén. Que también es importante aprovechar este tipo de ejercicio con la intención, o sea, que el docente tenga esa intención de ver este ejercicio como tal, ¿verdad? No ponerlo y decir, asumir que eran 4, que él mismo esté cometiendo el error, sino establecerlo uno con conocimiento para romper esos esquemas, ¿verdad? De pensamiento que uno tiene muy fijados, pero romperlos y que los muchachos aprendan a avanzar, ¿verdad? Que precisamente nos planteamos ahí al final. Ejemplo 2. Al resolver ciertos problemas sobre helados y galletas, María planteó la siguiente operación. 450 por 15 más 8 más 150 por 15 más 8. Proponga el problema que está resolviendo María. Leyendo un libro de didáctica en primaria de unas argentinas, decían ellas que en primaria, principalmente, el estudiante sabe resolver muchas operaciones, pero no sabe para qué. Y usted le pone 30 operaciones y 25 se las resuelve bien. Pero cuando usted le escribe un problema, entonces esta es una de las técnicas que últimamente se ha estado manejando a nivel internacional también, es hagámoslo al revés. Yo le propongo la operación, plantee un problema. Plantee un problema de manera tal que cuando usted va a hacer una suma, que sepa que esos elementos se pueden sumar y que responde a algo. Por ejemplo, si yo tengo 20 conos y tengo 20 paquetes de galletas, ¿qué significa ese 20 más 20? O sea, tengo 20 conos y tengo 20 paquetes de galletas. Si yo lo sumo, ¿qué tengo? Claro, yo tendría, en conjunto, tendría 20 elementos, si lo queremos ver en situaciones de conjuntos. Pero al nosotros unirlo como tal, entonces, ¿cómo manejar esa parte? Y cuando el estudiante nos plantea el problema, revisar, mira, sí, lo que está pensando está bien. Entonces, ese tipo de elementos. Bueno, ahí con este problema ya vimos la imaginación, la creatividad. Cada quien inventará su propio problema y no fue que yo escribí. Alguien pudo haber, bueno, en este caso sí particularizado porque estamos hablando de helados y galletas, ya le dijimos que era. Pero, claro, con este calor es helado. Muy tentador. Ejemplo 3. Este sí va completo. Dice, en un juego de dados, los jugadores lanzan un dado 2 veces. Y cada uno suma lo que obtuvo en cada lanzamiento. Gana quien obtenga la mayor cantidad al sumar. Empezamos. La única forma de ganar
será si obtengo un 6 en el primer lanzamiento y otro 6 en el segundo lanzamiento. ¿Verdad o falso? Y vean el uso del lenguaje. La única forma de ganar será, bueno, ok, esa quizás sea, ¿cuál? La más probable. Es la máxima esta, ¿no? Esta es la más probable, pero podría ser que otro compañero que tenga 6 y 6. Es un juego de dados. Que nadie lance. Claro. Ahí. Incluso con la opción B puede estar ganando. Claro, también, gana B. Ya, no, pero ya íbamos a dar. Es claro que pierdo si en el primer lanzamiento tengo 1 y en el segundo tengo 2. No es claro, pero puede ser. Claro, tiene muchas probabilidades de perder. Es probable, pero Es probable, pero no hablamos de es elementos absoluto. sencillos de probabilidad. Ajá. Algo que funciona perfectamente. Yo creo que en algunos momentos hemos quitado. Y yo no sé, habría que intentarlo, a ver qué sucede. Llevando cierto tipo de juegos a nuestra clase. ¿Quién ha jugado unos? El condado tiene la Yo probabilidad tengo de una ganar bien. con uno. Yo tengo una prima de 8 años que jugando uno se arma cada estrategia Ninguna. y suma pero rapidísimo. O jugando Monopolio. Empieza, sumo, te toma, aquí está el juego. Y es un juego. Entonces, ¿qué nos interesa? Que la gente aprenda a resolver cuánto es 20 más 30 o que sepa para qué, en qué se puede utilizar esa suma de 20 más 30. Bueno, ahí estamos un poco de conjeturas, ¿verdad? Ahí en el supermercado compré una sandía que pesaba 8 kilogramos. Un día me puse a buscar si existían sandías de 8 kilogramos y creo que en internet me encontré una que la que pesaba más pesaba 80 kilos. Ganó los Guinness Records. Al pagar con un billete de 2.000 colones me sobró 800. Luego pasé por una verdulería, en la cual se indicaba que el kilogramo de sandía valía 120 colones. ¿En cuál lugar me saldría más barata? La sandía de 8 kilogramos. ¿En el supermercado o en la verdulería? ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos una serie de operaciones en un solo problema. En un solo problema. Entonces ahí se los dejo, eso está en el material escrito, todos los ejercicios están en el material escrito. Y en el material escrito, creo que llega a la página 21, creo. Y hay un anexo con otros más que podría en el teórico. Bueno, Ustedes tienen el material. relaciones y algunos otros elementos. Si se sabe que 2 a la 2 más 3 a la 2 más 6 a la 2 es 20 a la 2. 3 a la 2 más 4 a la 2 más 2 a la 2 es 13 a la 2. 4 a la 2 más 5 a la 2 más 20 a la 2 es igual a 21 a la 2. ¿Cuánto es en su forma de potencia? 8 a la 2 más 9 a la 2 más 72. 8 a la 1 es 8 a la 1. Sí, es que me queda, me contó es que el primero vos ves 2, 3, 6, 3, 4 y 2, ya 5, 4, 20. Claro. Hay una serie de, por ejemplo, de lo que dice María Negra, es 3 por 2 son 6 y todos están en cuadrado. 3 por 4 12 y todos están en cuadrado. 4 por 5 20 todos están en cuadrado. Y al final, ¿qué queda? Es este más 1 al cuadrado. Es un modelo ahí.
que recurrir al desarrollo. Sin este problema es interesante Del que 73 el muchacho al pueda dar la respuesta inmediatamente sin conocer de dónde nace. Porque él puede decir, solamente usar esta última información y nosotros podemos decirle, bueno, vaya un poquito más allá, de dónde se está formando este otro número. Esa es la relación, ¿verdad? De encontrar el patrón. Cuando volvemos, ahora sí volvemos al plan de estudios, a la propuesta del MEP, dice la lección, ¿qué generalidades tiene? Bueno, si lo revisamos, proponga un problema, trabajo estudiantil independiente, discusión interactiva y comunicativa, la visión cierta. Y recuerden que son propuestas. Hay temas en los que sí se puede hacer muchas cosas, hay otros en los que no tanto. Pero tratar de buscar esa parte en cuáles sí y en cuáles no. ¿Por qué enseñar a través de la resolución de problemas? Nos salimos de lo que plantea el programa de estudios, que ustedes en algún momento lo saben. Decía De la Rosa, allá por el 2007, ya más cercano, no tan lejos como Paul, dice, porque la resolución de problemas impone poner un mayor énfasis en el desarrollo del aprendizaje que en la memorización. Solucionar problemas ayuda a que los estudiantes desarrollen hábitos de organización, trabajo y autoevaluación. Contribuye con el desarrollo de la capacidad para solucionar otros problemas y aplicar dicho aprendizaje para resolver situaciones de la vida cotidiana. Permite crear una forma de trabajo satisfactoria, atrayente y divertido, así como el establecimiento de actitudes de participación, gusto por el trabajo, por la precisión, entre otros. Permite integrar conceptos, procedimientos y actitudes en una misma secuencia de aprendizaje, ya que a través de procedimientos como clasificar, contar, presentar, entre otros, se pueden sacar conclusiones y con ello generalizar los conceptos. Algunas de las ideas estaban en los ejercicios que estábamos revisando por ahí. Al 5. Si queremos hablar de didáctica de resolución de problemas, ¿qué es un problema para los estudiantes? Bueno, dicen los investigadores que es una acomodación operatoria con necesidad de solución. Ellos, de todo lo que los estudiantes hicieron, ellos le pusieron ese título tan bonito. Pero venía el proceso por ahí. Se considera que un problema es una forma disfrazada de una serie de operaciones. Lo importante es obtener una solución, la cual se recoge después de hacer alguna operación que les haga dar por terminado el problema. Tienen un 5 y un 4 en el planteamiento y dicen 5 por 4, 5 más 4, 5 menos 4 o 5 y 8 y 4. Listo. Ya usé los datos. Listo. No estudian la solución, expresan lo que ha obtenido que no tenga nada que ver con lo que les está preguntando. Generalmente eso se da. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se dará? Es una reflexión operatoria. Pertenecen a este grupo los estudiantes que consideran que es algo que ayuda a pensar. Es que el problema es algo que ayuda a pensar, pero no lo hago. Dejémoslo ahí. Bueno, son esos. Sustitución de contenido. Es un conjunto de operaciones difíciles. Cuando usted pone operaciones difíciles, eso es un problema. Es una operación que siempre, es una operación siempre que esta sea difícil. Y habitualmente no tienen la solución o dejan la solución del problema a medias. O sea, hacen por hacer. Ustedes conocerán más seguro. Imitación de iniciativas. A esta clase pertenecen los estudiantes que hacen bien solo lo que se les ha enseñado. No son creativos, no les gusta hacer prácticas en las clases. Les gusta hacer prácticas en la clase que sea solo repetir. Qué bonito, cuando ya es algo diferente, eso no me lo enseñaron. Son aquellos que tienen grandes dificultades y las actividades prácticas. Los ejercicios no se muestran tal y como fueron enseñados. Bueno, eso es una parte de
y una negación inconsciente. En esta clase están quienes se han rendido ante la solución del problema. Consideran que es algo difícil y suelen dejar el ejercicio en blanco. Ni siquiera lo intentan. Y en ocasiones se limitan a llenar el espacio. El espacio ahí por ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen los estudiantes frente a un problema? Pues ya vimos qué creen los estudiantes que es un problema. ¿Pero qué hacen? Entonces, con respecto a lo que hacen, de la Rosa también nos dice: no efectúan una lectura minuciosa que les permita comprender el enunciado, lo cual les lleva a solucionar la ayuda al docente incluso antes de haber terminado de leer. Eso lo habíamos dicho. Intentan conseguir la solución de forma directa e inmediata, sin establecer un plan de trabajo. No organiza la información del enunciado o lo hace precipitadamente. Lo primero que aparezca yo agarro y le hago y se fue. Y lo resuelve rápidamente a modo de ensayo y error. Y sin lectura previa. A veces tienen tanta suerte que se pegan. Se dispersan con facilidad producto de la dificultad que tienen de aislarse de otros estímulos y concentrarse en la tarea propuesta. Y vamos, como nunca aprendí a resolver no lo saben. Les falta el razonamiento de los datos que aportan. Esto puede deberse a la carencia de madurez entre los niños principalmente de niveles bajos. Y se bloquea cuando se les presentan situaciones novedosas. Ya eso lo he marcado por ahí. Algunas razones de por qué hacen esto. El estudiante generalmente dedica poco tiempo a la resolución de problemas. Decía Hugo Rantis y Cristian Alfaro en el 2008 en una investigación que hicieron, era eso. Generalmente los problemas se les dejaban como tareas que en muchas de las ocasiones en secundaria, en el estudio, no se revisaban. Problema, tarea y no se revisa. Sí, claro, cuando se iba a aprender a resolver problemas. Y toda logística, ¿cómo explicarle al estudiante? Pues mire, cuando usted tiene un problema, empecemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a un problema? Hay que enseñarles esa parte. ¿Qué es leer detenidamente? Hay que enseñarlo. No nos queda otra situación. Poco dominio de los procedimientos turísticos, que es eso, y específicos para resolver problemas, bajo niveles afectivos y motivacionales hacia la matemática y hacia la resolución de problemas. De acuerdo con Chomsky la resolución de problemas puede utilizarse en las aulas de tres formas. Enseñar a resolver problemas. Preparémonos para aprender a resolver problemas. Y resolvamos. Y esto se hace así, hagamos esto, y el estudiante termina resolviendo el problema. Eso es una forma. Enseñar acerca de cómo resolver problemas. Creo que la primera era la que generalmente usábamos. Dábamos un montón de contenidos y al final resolves un problema. Profe, pero ¿cómo se hace esto con él? Vaya a ver cómo hace. Frente ahí, ¿no? Se le ocurre. Acerca de la resolución de problemas, que ahí ya dijimos que las ideas de algunos autores nos pueden ayudar. Y enseñar mediante la resolución de problemas, que es la que se trata de darle más énfasis. Y esa frase creo que ayuda mucho. En la escuela es el lugar donde los alumnos deben aprender a resolver problemas. Y si no le dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se lograrán años posteriores. Entonces, a veces uno empieza a pelear. Entonces aquí es bonito, uno le echa la culpa al que está acá, porque desde acá no se piensa. Pues, ¿por qué está mal? Bueno, pues es que en tal lado. ¿Por qué no? Porque es que en el cole. No, porque es que en cálculo, etc. Y es esto. Yo creo que es un proceso, es una cadena que en las bases es donde se empieza a edificar. Hay que enseñarles las estrategias y hay que enseñarles a resolver problemas. Quizá creo
que nosotros los que somos los primeros que vamos a tener que empezar a aprender cómo resolver problemas. Porque probablemente nuestro proceso de aprendizaje fue contenidos para resolver problemas. Probablemente. Algunas herramientas. Ok, hablemos ahora sí de cómo ayudar al estudiante. Hablemos con el problema. El primer problema que vamos a resolver con los muchachos, bueno, tal vez yo lo resuelva, pero yo les explico qué es lo que voy haciendo. Ahora sí, ayúdenme ustedes, resolvámoslo. Y después, cuando ellos ya sepan cómo es que se empieza a resolver un problema, ok, ahora sí, resuélvanlo. Entonces, hablemos con el problema. Para ello, el docente podría solicitar al estudiante que formule preguntas. ¿Qué me dan? Bueno, un poco de lo que decía Chomsky, ¿verdad? Y Goldberg, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Qué es lo que debo enfocar? Pero tenemos que enseñárselo en las bases, para que ya después, cuando vayan a resolver problemas en tercero, cuarto, quinto, bueno, ya no tengamos que sufrir quizá el término ahí un poco grosero con el proceso. Pero ellos tienen que, al igual que les enseñamos cómo se suma el algoritmo para sumar, hay que enseñarles en algún momento cómo enfrentarse al problema. Autointerrogativo, lo cual invita a la reflexión concurrente durante el proceso de resolución. Por ello es fundamental que puedan dar respuestas a interrogantes el mismo que estoy haciendo. Cuando uno va a resolver el problema, uno empieza a pelearse. ¿Y esto para qué sirve? Generalmente uno hace y hace y nunca pensó para qué servía, obtiene algo y no le sirvió para nada, pero hizo algo. Eso a veces se da. ¿Para qué lo estoy haciendo? Acompañar en el proceso. ¿Por qué cree que lo resolvió correctamente? O la pregunta que a muchos no nos gusta, ¿y por qué dio eso? ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, lo hizo así porque se me ocurrió. Bueno, porque se me ocurrió. ¿Me podrías explicar qué es lo que se le pregunta en el problema? ¿Qué procedimiento utilizó? ¿Por qué consideras que esa respuesta es la correcta? A veces confiamos mucho de que cuando nos da un resultado esa es la respuesta correcta, que probablemente no es. Respuesta tal, por eso vale un número. Y verificar, verificaste si tenías algún error. Dramatizar, hacer problemas dramatizados, no hay ningún problema con eso. Matematizar situaciones de la vida cotidiana, eso podemos encontrar muchas de camino. Utilizar e inventar juegos, rompecabezas, numerogramas, programas, jeroglíficos, sudokus, anagramas, ajedrez, uno, dominó, etc. Interpretar y elaborar planos, sobre todo planos que les sean significativos. Hacer traducciones del lenguaje ordinario al lenguaje matemático. Reducir a escala edificios, estatuas, juguetes. Utilizar cuentos para introducir contenidos o planear situaciones problemáticas. Y a manera de algunas conclusiones y reflexiones de lo que hemos estado manejando ahí, se debe plantear a los estudiantes situaciones, problemas, ojalá que sea el contexto de ellos. Hasta donde podamos, es donde pueda. A veces no se puede. Si queremos leer algún libro de texto o bajar de internet, revisemos que el contenido sea correcto. En internet se encuentran muchas cosas, desde muy buenas. Uno dice, no, esa definición está mala. Eso no es. Preguntemos, revisemos. Algunas características, que el problema sea práctico, que se le encuentre un sentido lógico, y algunas propuestas que ya ustedes manejan bien. La implementación de situaciones abstractas no se debe dejar de lado. Esa parte de abstracción, esa parte de razonamiento lógico, hay que seguirlas manejando en los problemas, no lo podemos obviar. En los primeros niveles, resolver problemas de forma conjunta, utilizando diversos contextos. Utilizar material concreto en el momento que eso se permita en esos primeros niveles.
que los estudiantes aprendan a comprender qué es lo que se les está haciendo. Y si bien las ideas o las recomendaciones teóricas que plantean diversos autores, muchos valorémoslas. Quizá dentro de nuestro mismo proceso, utilizando las ideas de otros autores, estemos haciendo modificaciones importantes a lo que ellos plantean y que pueda ser una teoría que usted pueda fundamentar. Y durante el proceso de revisión por parte de los estudiantes, el docente deberá plantearles diversas interrogantes. La que más se hay que manejar es porque cuando tienen, creo que 1, 2 y 3 años es ¿y para qué sirve esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué sirve esto? Desde vamos, saquémonos el clavo. ¿Para qué eso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes.